Hola, hoy vamos a coger una palabra que oímos constantemente por todas partes y la vamos a desmontar un poco. ¿Para qué? Para descubrir una idea que quizás es mucho más potente sobre lo que de verdad significa la fortaleza humana. Vamos a ver qué diferencia hay entre ser resiliente y ser tenaz. Vale, para meternos de lleno en esto, nada mejor que empezar con una frase que lo resume todo. Una que pone cara a cara estos dos conceptos tan potentes. La resiliencia busca volver al estado original, la tenacidad acepta la transformación como resistencia. A ver, empecemos por algo que es obvio, ¿no? La palabra resiliencia está hasta en la sopa, la escuchamos en psicología, en el mundo de la empresa, en los medios de comunicación, en la boca de los políticos, en todas partes. Y es que se nos presenta casi como el objetivo final para todo el mundo, sobre todo después de crisis enormes como fue la pandemia. La meta parece ser muy clara, hay que aguantar, hay que seguir funcionando, pase a lo que pase. Y claro, aquí es donde nos hacemos la gran pregunta que guía todo este análisis. Esta idea de recuperarse y volver al punto de partida, ¿de verdad describe bien lo que nos pasa a los seres humanos cuando superamos una adversidad? Para entender bien la diferencia, tenemos que irnos al origen. Y es curioso, porque estos términos no vienen de la psicología. No, vienen de la ciencia de los materiales. Mirad, en su contexto original, el científico, la resiliencia es la cualidad que tiene, por ejemplo, una goma elástica. Recibe un golpe, se deforma y en cuanto la presión desaparece, ¡pum!, vuelve a ser exactamente como era antes, sin un solo rasguño. La tenacidad, en cambio, es otra cosa. Es la capacidad de resistir la rotura, sí, pero asumiendo que para ello va a tener que doblarse, cambiar de forma y, sobre todo, quedarse con las marcas de ese impacto. El mejor ejemplo es un metal que se forja. Lo que es muy interesante de esta tabla es cómo lo deja todo clarísimo, ¿no? Por un lado, una recuperación perfecta, volver a ser el mismo, y por el otro, una transformación que es para siempre, que te cambia. Así que vamos al grano. Cuando aplicamos esto a las personas, la resiliencia nos sugiere que podemos volver a un estado previo a la crisis como si nada hubiera pasado. En cambio, la tenacidad reconoce algo fundamental, que la crisis nos reconfiguran, nos cambian para siempre. Pero claro, el problema viene cuando convertimos la resiliencia en una especie de obligación para todo. Vamos a ver qué problemas surgen cuando este ideal se aplica de una forma un poco forzada. Porque, ojo, exigir esa resiliencia infinita tiene un coste, y uno muy alto. ¿Qué pasa cuando la idea de rebotar se convierte en una especie de orden moral para todo el mundo? Pensemos en el trabajo, por ejemplo. En la cultura de muchas empresas, la resiliencia acaba siendo una forma de pasarle la responsabilidad del agotamiento, del burnout de la organización al individuo. Es básicamente un aguanta como puedas disfrazado de virtud. Y en la educación pasa algo muy parecido. Se pone el foco en la resiliencia del estudiante, pero eso a veces puede servir para no hablar de los problemas de fondo, los problemas estructurales que hacen que el sistema sea muy difícil para muchísima gente. Y si nos vamos a la economía, pues más de lo mismo. Se habla de una vuelta a la normalidad, de una recuperación que para muchos nunca llega. Se nos pinta un cuadro de salud económica que, para una gran parte de la sociedad, simplemente no es real. Vale, pues, entonces, si la resiliencia como ideal se nos queda corta, ¿cuál es la alternativa? Pues aquí es donde entra en juego la tenacidad, que nos da una imagen, yo creo, mucho más honesta de lo que es la fortaleza. Es que la tenacidad va de otra cosa, va de abrazar la transformación, de reconocer que la lucha deja una marca, sí, pero que esa marca es parte de nuestra historia y también de nuestra fuerza. Y ojo, que la tenacidad no es ninguna teoría abstracta. La vemos todos los días en acciones pequeñas, silenciosas, pero increíblemente persistentes, en gente que simplemente sigue adelante. No se trata de volver a la normalidad, sino de crear una nueva. Venga, pues ahora vamos a hacer un zoom out. Vamos a aplicar esta misma idea a la sociedad en su conjunto. Pensemos en ella como si fuera un material que está sometido a una presión constante. Y aquí, en el fondo, lo que vemos son dos modelos de sociedad muy distintos. Un modelo que busca contener las crisis para que todo siga igual, para mantener el status quo, y otro que ve las crisis como una oportunidad, como un impulso para cambiar de verdad. El problema es que cuando un sistema se estira más allá de su límite elástico, no rebota, se deforma para siempre. Y de ahí vienen fenómenos como la polarización política o esa sensación generalizada de que la confianza se ha roto.
Y entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con que el camino a seguir parece que requiere un camino de mentalidad, un cambio de mentalidad, un cambio en cómo pensamos sobre la fuerza, sobre la lucha y también sobre el progreso. Yo creo que esta frase lo resume todo a la perfección. Una cosa es simplemente aguantar, mantenerse en pie, y otra muy distinta es avanzar de verdad hacia un lugar nuevo. Ser resilientes nos mantiene en pie, ser tenaces nos hace avanzar. Al final, la pregunta que queda en el aire es esa, ¿no? Nos invita a mirar nuestras propias experiencias y el mundo que nos rodea con otros ojos, porque quizá la cuestión más importante no es si podemos volver atrás, sino cómo avanzamos con todo lo que hemos aprendido por el camino. Gracias.